Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a esta mesa. Buenos días. Paola de Orte, de corresponsal de Telebrasil en Washington, bienvenida a este programa. Gracias, buenos días. Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Paola, es la primera vez que viene usted a este programa. ¿De qué parte del Brasil es usted? Yo soy de Curitiba, al sur de Brasil. ¿Por qué es famosa Curitiba? Curitiba es famosa por el sistema de transporte y también más recientemente por causa de las alegaciones de corrupción durante los últimos años de gobierno en Brasil. Entonces, el juez Sergio Moro es de Maringá, una ciudad del norte de Paraná, pero ahora trabaja en Curitiba, entonces ha ganado conocimiento ahora. Pero todo este escándalo de corrupción empezó en Curitiba, lo que se llama el Lava Jato, No, ¿o empezó en otra parte? No empezar en Curitiba, pero la justicia ha llamado a este juez para jugar el caso. Ah, pues muy bien. Bueno, primer asunto, Juan Carlos Hidalgo. Corea del Norte, régimen dictatorial encabezado por Kim Jong-un, lanzó esta madrugada, hora de Corea del Norte, en realidad fue ayer al final de la tarde aquí en Washington, un nuevo misil balístico intercontinental, un Hwasong-15, logró una altura de 4.475 kilómetros, voló 950 kilómetros, y voló también durante 53 minutos, cayó cerca al mar de Japón. Reiteradamente la comunidad internacional le ha dicho a Kim Jong-un que no lance más misiles, que tiene que evitar este tipo de pruebas. Incluso el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, manifestó que todas las opciones están sobre la mesa. Ayer dijo que se van a hacer cargo las autoridades estadounidenses de lo que está pasando, y también lo mencionó Jim Mattis, el secretario de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Pentágono. Lo preocupante de esta prueba de ayer es que dicen los expertos que un misil como el que fue lanzado en la víspera, pues podría alcanzar ya cualquier parte del territorio estadounidense. Yo les quiero mostrar a ustedes la portada del diario USA Today hoy. Dice: el nuevo misil de Corea del Norte podría llegar a la capital de Estados Unidos, es decir, a esta ciudad. Pero no solamente el USA Today, el periódico The Washington Post dice la prueba, el misil lanzado aparentemente puede alcanzar el Distrito de Columbia, el DC, es decir, esta ciudad de la cual estamos hablando. ¿Qué hacer entonces? Porque da la impresión de que pensar en una respuesta militar sería una locura, es decir, habría miles de muertos o millones de muertos. ¿Qué hacer entonces? ¿Negociar? ¿Qué hacer? Bueno, aquí la cuestión es que este misil efectivamente, que se decía que supuestamente Corea estaba a varios años de poder desarrollar este misil, ya vemos que ya lo tienen, y la pregunta ahora es cuánto les hace falta para poder poner una bomba nuclear en la punta de este misil y efectivamente entregarla a Estados Unidos. Ya tienen la tecnología del misil, ahora tienen que perfeccionar la tecnología de la bomba. Estos misiles suben, salen de la atmósfera, ¿verdad? Y luego a la hora de reentrada a la atmósfera es cuando está el problema. Tienen que perfeccionar es que esa punta nuclear no se desintegre en la reentrada a la atmósfera, que es una tecnología que ya han perfeccionado Estados Unidos, China, Rusia y otras potencias nucleares, y Corea del Norte está detrás de eso. Una vez que hagan eso, ya ahora sí estamos hablando no solo de un misil que puede caer aquí, sino un misil con una bomba nuclear. Y ya estamos hablando de que a Estados Unidos no le queda otra que apelar a la contención de Corea del Norte, puesto que un ataque militar arriesga el hecho de que efectivamente Corea del Norte pueda atacar con un misil nuclear cualquier parte del territorio estadounidense. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es qué es lo que busca Corea del Norte con esto, porque hay dos posibles escenarios. Por un lado está el escenario que dice esto es un seguro de vida del régimen de Kim Jong-un, o sea, lo que Kim Jong-un ha visto lo que le ocurrió a Saddam Hussein, ha visto lo que le ocurrió a Gaddafi en Libia, y dice, bueno, la única manera que yo me garantizo de que Estados Unidos en el futuro no venga a invadirme o a derrocarme es si tengo un misil nuclear apuntando a la capital de Estados Unidos. Entonces está esa teoría, y entonces la teoría dice, bueno, está bien,
tenemos que convivir con la realidad de una Corea, amenaza. con la amenaza, la realidad de una Corea del Norte armada nuclearmente. Luego está la otra teoría, que se la ha oído a gente muy respetada, que dice, lo que busca el régimen de Corea del Norte es decirle a Estados Unidos, ya ustedes no se pueden meter en la península coreana porque se arriesgan a un ataque nuclear, y entonces disuadir a Estados Unidos de venir al rescate eventualmente de Corea del Sur si Corea del Norte lo ataca, para lograr su objetivo, que está en los libros, que es reunificar la península coreana bajo el mandato de Pyongyang. Eso es el escenario catastrófico, porque entonces estamos hablando, lo que busca esta estrategia es dividir a Estados Unidos de sus aliados, Japón y Corea del Sur, y dejar a merced de Corea del Norte estos países. Así que no sabemos. Por una parte hay gente que achaca motivos racionales a Kim Jong-un, y por otra gente lo trata de un psicópata con armas nucleares. Lo cierto es que es un escenario escabroso sin duda alguna, y hay muchísimo en juego, puesto que un escenario de confrontación entre Estados Unidos y Corea del Norte, efectivamente estamos hablando de proporciones bíblicas en la materia, en la cantidad de muertos. Todo eso suena muy miedoso, ¿no? Muy miedoso sin duda. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Paola de Orte? Bueno, hay expertos que dicen que Corea del Norte tendrá esta tecnología de poner la bomba en el misil en 2018. Entonces, es muy urgente saber lo que hacer. Pero yo creo que el más importante es saber pensar que no hay una solución simple y rápida para esta cuestión. Trump ya ha intentado llamar a Corea del Norte de un estado patrocinador de terrorismo, ha hecho las sanciones, las Naciones Unidas han ampliado sus sanciones. Yo creo que ahora lo que Trump puede hacer es contar con el apoyo de China. Él ha estado en China, ha ampliado la alianza, podemos decir, con China. Entonces ahora se debe demandar lo que China puede hacer para hacer con que Corea del Norte crea que no es una buena opción para ellos continuar con ese programa. Yo creo que es muy difícil que ellos no terminen el programa. Ya han alcanzado tanto, ya han llegado hasta acá. Entonces creo que seguramente tendrán la tecnología, pero lo que China puede hacer es mostrar que ellos no van a los apoyar hasta el fin. Pepe Díaz Briceño. A mí me gusta mucho la primera teoría que Juan Carlos explicó, es quizá la más popular, decir de que básicamente el régimen norcoreano está buscando su supervivencia. Ahora, ¿por qué responde tanto? Se han intensificado tanto las pruebas nucleares como también el lanzamiento de misiles intercontinentales en los últimos años. Pues también habrá que analizar el papel de Estados Unidos. Las bravuconerías del presidente Trump están también surtiendo un efecto. Ahora, China y Rusia lo que buscan es que se pongan a dialogar tanto Estados Unidos como Norcorea en una mesa, después de las sanciones, después de que no ha funcionado nada. Pero están en un dilema básicamente la diplomacia estadounidense. Una es aceptar que Corea del Norte ya es una potencia nuclear y convivir como está ya la situación, o hacer lo que está buscando, que se eliminen todas las armas nucleares dentro de Norcorea. Eso, considerando la prueba de ayer, me parece que ya no es una opción. Me parece que eventualmente se va a tener que sentar a negociar, aceptando que es una potencia nuclear y sabiendo que hay otros países inestables, como el propio Pakistán, que tienen este tipo de artefactos. Pepe, quiero seguir con usted porque desde que se conocieron las denuncias de acoso sexual contra el famoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, un hombre que estuvo detrás de películas como Shakespeare in Love o Shakespeare enamorado, o incluso Pulp Fiction, en la que tomó parte John Travolta y Uma Thurman, pues han ido apareciendo una serie de figuras, hombres, contra las cuales ha habido denuncias similares que además han ido cayendo en su popularidad y que han sido despedidos de sus puestos. Es el caso de Charlie Rose, el famosísimo periodista, pero también de numerosos dirigentes políticos aquí en Estados Unidos, como el senador Al Franken, que fue comediante en un momento dado. Esta misma mañana se produjo una nueva denuncia, en este caso contra Matt Lauer. Matt Lauer es un periodista de 59 años, uno de los más famosos periodistas de Estados Unidos, que entre otras cosas entrevistó en la campaña electoral pasada aquí a Hillary Clinton, la candidata demócrata, a Donald Trump cuando era aspirante a llegar a la Casa Blanca. Aquí ha entrevistado también a Vladimir Putin, el presidente ruso. Y estaba presentando el Today Show, uno de los programas matinales
en este caso en NBC News, en una de las cadenas más conocidas de este país. Las dos presentadoras, las que lo acompañan hace pocas horas ya, sí, muy pocas horas realmente, contaron que las directivas de NBC News habían enviado un comunicado diciendo que se habían recibido unas acusaciones muy serias contra Matt Lauer por acoso sexual, una en particular, pero que además ellos creen que esto no es una cuestión, no es un hecho aislado, sino que puede haber más. Ha sido despedido el señor Lauer de su puesto de trabajo. ¿Es que esto no tiene fin? ¿No habrá fin aquí en Estados Unidos a este tipo de denuncias? Yo creo que es importante reconocer que se está viviendo un punto de inflexión en Estados Unidos sobre las denuncias de acoso y abuso sexual en el lugar de trabajo. Me parece que el rango de las personas que estamos viendo, hoy le tocó a Matt Lauer, pero estuvo Charlie Rose, como bien decías, estuvo el señor Weinstein, o sea, son íconos de la cultura popular estadounidense los que están cayendo en este momento. Matt Lauer es una figura importantísima, gana $25 millones al año, ha sido el narrador de las Olimpiadas, el narrador de Plaza Sésamo, ha aparecido en películas como Sharknado, es un ícono de la cultura popular. Me parece que el que haya caído hoy y viendo las expresiones de la cara de Savannah Guthrie, su coanfitriona, es increíble, me parece inaudito y yo creo que deja muchas lecciones para otras partes del mundo que todavía no hemos visto este tipo de bolas de nieve que van cayendo, porque eventualmente se van a tener que establecer en todas las empresas mecanismos justos, tanto para la víctima como para el acusado, para deslindar este tipo de graves denuncias y eventualmente pues establecer parámetros bien rígidos contra esto. Me parece que América Latina, por ejemplo, debe tomar de una vez precauciones porque sabemos que esto ocurre en todas las culturas del mundo. Paola de Duarte. Sí, bueno, yo creo que ese caso muestra que las empresas tienen que cambiar su posición porque él ha caído antes mismo que sabemos todo que ha acontecido. Entonces, todos esos casos que han acontecido este año muestran que a partir de ahora hay que tener una posición diferente sobre estas denuncias. Si las empresas quieren continuar en el mercado, quieren continuar con su reputación, quieren continuar siendo bien vistas por el público, bueno, le parece que la cultura popular ha cambiado, las personas quieren un nuevo tipo de abordaje, entonces sí, me parece que es una mudanza cultural. Juan Carlos Hidalgo. A mí me llama la atención que hace una semana Matt Lauer estaba comentando en televisión sobre el despido de Charlie Rose, el periodista de CBS, y hoy es él el que está en la boca de todos. ¿Quiénes están comentando hoy el despido de Matt Lauer? Que dentro de una semana pueden ser los que están entonces en la silla caliente. Y otra cosa que me llama la atención es que la manera sumaria en que se despide esta gente, apenas sale un alegato de conducta inapropiada, se le despide en teoría sin ningún derecho a la defensa. Y uno se pregunta, ¿por qué es eso? Bueno, probablemente porque ya las empresas tenían conocimiento. Esa es la pregunta, claro. Exacto, tenían conocimiento de estas conductas a lo largo de los años. Por ejemplo, en el caso de Kevin Spacey ya había salido a relucir de que Netflix había incluso creado una unidad dentro de la producción de House of Cards para lidiar con los avances sexuales de Kevin Spacey con gente del staff de la producción de esa serie. Así que, ¿cuántas de estas empresas ya saben que tienen bombas ahí adentro y simplemente están esperando a que salga una noticia o una denuncia para que se detonen? Bueno, yo creo que el derecho de la defensa es un derecho que debe ser asegurado en la justicia, pero cuando se habla de los medios de comunicación, ellos no tienen que seguir el mismo. Entonces, si ellos creen que no es bueno para sus negocios, para continuar sobreviviendo, yo creo que es la mejor decisión para ellos. Eso muestra un cambio cultural y eso muestra que es lo que el público quiere. Entonces, ¿por qué no las empresas siguen lo que el público quiere? Yo no creo que cuando se habla del derecho de la defensa en esos casos, es como si fuera una comparación con el mismo derecho de la defensa que se hace en la justicia, pero no es la misma cosa. No es lo mismo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay novedades en Bolivia, Pepe Díaz Briceño, porque Evo Morales, que se suponía que no podía volverse a presentar a la reelección, todo ello como consecuencia de un referendo
el 21 de febrero del año pasado los ciudadanos de ese país dijeron que no querían que él fuera reelegido. Pero ahora resulta que el Tribunal Constitucional, allá se llama Tribunal Plurinacional Constitucional, en un fallo conocido ayer, dijo que Morales sí puede presentarse a la reelección, sí puede lanzarse para el año 2019, o sea, va a seguir en la presidencia previsiblemente. Él está en el poder desde el año 2006, desde comienzos del año 2006. ¿Con qué argumento presentó este fallo el Tribunal Constitucional Boliviano? Porque dice que, que lo que estaba ocurriendo era una inconstitucionalidad abstracta y que si estaban violando los derechos políticos de Evo Morales, a la luz de lo que fue acordado en el Pacto de San José en Costa Rica en 1969. Es decir, que no se le puede limitar un derecho político de estos a un dirigente, sobre todo cuando ha sido elegido popularmente. ¿Es esta una sentencia lógica, un fallo lógico del Tribunal Constitucional, o aquí lo que estamos viendo es una justicia a la medida de lo que quiere el señor Morales? Sí, a mí lo que me sorprende es cómo este tema de la reelección y la no reelección de los ejecutivos en América Latina sigue siendo un tema que en muchos países es una polémica enorme, no solo en el caso de Bolivia. Por ejemplo, en el caso de México hay una clara cláusula de no reelección, pero en otros países en años recientes hemos visto constantemente estas peleas. En el caso boliviano yo me pregunto, ¿habría esto ocurrido en un momento en el que la economía no hubiera estado bien? En este momento hay carreteras, hay aeropuertos, los precios de las materias primas están más o menos yendo bien. La situación económica de Bolivia está funcionando y sin embargo, o sea, el hecho de que busque reelegirse, sabiendo que existe yo estaba leyendo una encuesta que 68% de los bolivianos, por parte de Ipsos, una encuestadora, decían que no debía reelegirse. Entonces, ¿cómo un presidente no popular en ese sentido se atreve a ir más allá? A mí me parece que es únicamente gracias al auge económico que vive Bolivia. Paola de Orte, ¿es un tribunal constitucional a la medida de Evo Morales o la sentencia le parece a usted adecuada? Sí, a mí me parece que seguramente cuando el Pacto de San José de Costa Rica fue firmado en los años 60, no era ese el objetivo de las cláusulas de derechos políticos. Yo creo que los derechos políticos son los derechos de que los ciudadanos puedan votar, puedan elegirse, pero no para siempre. Entonces me parece que es una interpretación muy distinta de la original. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, esto nació en Costa Rica, pero no con el Pacto de San José. Esto nació en Costa Rica en el 2003. La idea de de cuestionar la constitucionalidad de la prohibición constitucional sobre la reelección, apelando al Pacto de San José, los derechos humanos, nació en Costa Rica en el 2003, cuando seguidores de Oscar Arias, el expresidente Oscar Arias, donde en Costa Rica teníamos prohibición para la reelección en ningún momento, cuestionaron ante la Sala Constitucional costarricense la constitucionalidad de esa prohibición. Recordemos que en las constituciones de América Latina establecen que no hay nada por encima de la Constitución, excepto los acuerdos, los tratados internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en años anteriores, seguidores de Oscar Arias habían presentado esa lógica a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional rechazó esa primera interpelación. Dos magistrados luego se pensionaron, llegaron dos nuevos magistrados y volvieron a presentar la misma interpelación, y esta vez la Sala Constitucional de Costa Rica dijo que efectivamente violaba los derechos humanos el no permitir la reelección. Bueno, desde ahí se salió. Oscar Arias se presentó para la reelección en el 2006 y fue reelecto y logró ser presidente de nuevo. Pero entonces ya se probó que ese era un camino. Sí, el camino normal, que era convocar una constituyente o hacer una enmienda constitucional a través de las asambleas legislativas, los congresos, estaba cerrado, que eso es lo que originalmente había intentado Oscar Arias. Luego le siguió Daniel Ortega, así fue como Daniel Ortega también se brincó la prohibición, lo llevó a la Corte Suprema de Nicaragua y la Corte Suprema falló de que efectivamente violaba sus derechos humanos. Martinelli trató de hacer lo mismo en Panamá, no lo logró, puesto que no logró meter a los magistrados que él necesitaba para hacer eso. Juan Orlando Hernández en Honduras
logró Ahora que hablamos de también se votaran la prohibición a la reelección, y ahora Evo Morales lo ha logrado. Así que todo esto nació, esta estratagema nació en un país el mío, que es reconocido supuestamente por la integridad y pulcritud de sus instituciones. Por la democracia en Costa Rica. A propósito de Honduras, de Juan Orlando Hernández, Pepe Díaz Briceño, mencionado aquí por Juan Carlos Hidalgo, pues hubo elecciones presidenciales en ese país centroamericano el pasado domingo. Hoy estamos a miércoles, 3 días después, y no se sabe quién es el presidente. Según los últimos datos, escrutado más del 70%, hay una diferencia de 21.445 votos. El señor Salvador Nasralla, comediante que ha sido, tiene el 42,77%, y Juan Orlando Hernández, el presidente en ejercicio, tiene el 41,6%. Nasralla dice que aquí lo que va a haber es un fraude. ¿Cómo es posible que no se sepa quién es el jefe del Estado 72 horas después de unas elecciones? Sí, a mí me parece sumamente grave y una crisis que se puede tornar todavía más compleja, no solo para Honduras, sino para los países del hemisferio. Recordemos, Honduras es un país que recientemente tuvo una remoción de presidente con el señor Zelaya. No hace muchos años, incluso el propio Estados Unidos estuvo muy activo, la Organización de Estados Sudamericanos también tuvo que involucrarse. La reconstrucción de un sistema electoral en medio de acusaciones de corrupción contra principales dirigentes de ese país, pues no abonan a nada bueno. Me parece que los próximos días van a ser dramáticos, pero no sería raro esperar que esto no se resuelva ahora, que se resuelva en temas, en instancias internacionales, porque pues el tema es la legitimidad que tienen las instituciones cuando se tardan 6 días en procesar un conteo rápido, si es que va bien. Yo la verdad es que no conozco autoridades electorales que un país tan pequeño, considerando otros países de América Latina, se tarden en procesar tanto. Ahora, Juan Orlando Hernández también es el presidente actual de Honduras, y también enfrenta una situación política sumamente complicada, acusaciones de corrupción, tasas de violencia altísimas, emigración al por mayor. ¿Qué va a pasar en ese país? Me parece que es algo grave que otras democracias deben tomar en cuenta, sabiendo que viene un maratón de democracias el próximo año. Paola Duarte. Bueno, yo creo que hay que hablar de la separación de los poderes en los dos países que hemos hablado ahora, en Bolivia, en Honduras. Entonces, me parece que hay una aproximación entre el Ejecutivo y la justicia que no es saludable. Aquí el problema fue la suspensión de la emisión de datos en la noche de las elecciones. Hace 4 años, el Tribunal Supremo Electoral mandó 5 reportes, actualizaciones de los reportes del conteo de votos, y no hubo ningún problema. A las pocas horas, al día siguiente, ya se sabía quién había quedado presidente en Honduras. Aquí lo anómalo es que se da un reporte en la madrugada que dice que el 57% de las mesas han sido escrutados, y contra todas las encuestas que mostraban que Juan Orlando iba a ganar cómodamente, hasta con 15 puntos porcentuales de diferencia, más bien aparece Nasralla de primer lugar con 5 puntos porcentuales y un 57% escrutado. Bueno, eso no es lo anómalo. Lo anómalo es qué pasó después. Dejó el Tribunal Supremo Electoral de emitir comunicados y dijo que hasta el jueves, cuando lleguen todas las urnas de las zonas rurales. Ya por supuesto que es como cuando se va la luz en una zona del país. Efectivamente, esto genera muchísimas suspicacias. Genera muchísimas suspicacias. Primero porque efectivamente hay una percepción de que Juan Orlando Hernández es un presidente que ha atropellado la independencia de los poderes en Honduras. Ya hablamos del tema de la Corte Constitucional, que falló en contra de la prohibición de la reelección, pero también se habla de que su influencia llega al Tribunal Supremo Electoral. Inmediatamente el Ejecutivo, los nacionalistas del partido de Juan Orlando Hernández empiezan con esta narrativa de que para cuando ya se anuncien los resultados el jueves, ya esa ventaja de Nasralla iba a ser revertida, que es lo que ya empezamos a ver en las últimas horas cuando se empiezan a emitir estos resultados. Yo creo que Nasralla, la gente de Nasralla iba a reclamar fraude electoral, es como un AMLO en México, iban a reclamar fraude electoral, no importa lo que pasara, pero ahora tienen buena razón para creer que efectivamente hubo uno. La sección en cifras está dedicada al Brexit, véanla ustedes. Aquí está el dato, cantidad en dinero que el Reino Unido ha accedido a pagar a la Unión Europea como consecuencia del Brexit, es decir, del referendo por el cual los ciudadanos del Reino Unido decidieron irse de la Unión Europea.
50.000 millones de euros. En realidad son 100.000 millones de euros, pero haciendo algunos descuentos son 50.000 millones de euros. ¿Qué le dice esa cifra, Pepe Díaz Briceño? Wow, yo creo que los votantes que tomaron esa decisión, yo creo que jamás esperaron las consecuencias que esto pudiera tener. A mí no me sorprendería que pudiera haber un proceso en U de regreso al régimen anterior. Paola de Orte. Yo creo que hay que ver las consecuencias de esos números en los próximos días. Y bueno, supuestamente no se iba a pagar nada. Incluso después del referéndum, el gobierno británico se mantuvo en que no iba a pagar nada. Después dijeron que 20.000 millones, ahora 50.000 millones. Yo creo que la Unión Europea no va a estar satisfecha todavía con esta cifra. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Paola de Orte, hay elecciones el año entrante en su país, en el Brasil, en el mes de octubre. Y se habla ya de varios candidatos presidenciales, incluso para empezar en algunas encuestas, y no está mal, me refiero en lo que tiene que ver con las estadísticas, Lula da Silva, quien fuera presidente, pero que está vinculado a ciertos casos de corrupción, como ha pasado con tantos dirigentes políticos suramericanos. Pero hay dos candidatos sobre los que quería preguntarle, porque se disputan en cierto modo, por lo menos la prensa los llama el Trump brasileño, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El primero es Jair Bolsonaro, que es representante a la Cámara por Río de Janeiro, un hombre que ha dicho cosas muy controvertidas. Por ejemplo, en un momento dado dijo: yo prefiero tener un hijo muerto que un hijo gay. Este fue un hombre dedicado al paracaidismo y además cuenta con un apoyo importante de los evangélicos. Los evangélicos que aquí en Estados Unidos en gran medida llevaron al poder al señor Trump, en el Brasil son una cuarta parte de la población, lo que no es poco. Él además lo han acusado de ser un hombre misógino, de hacer comentarios ofensivos contra las mujeres, y también lo han criticado porque ha dicho que de llegar a la presidencia no daría dinero, por ejemplo, para desfiles en favor de la causa homosexual. Ahí está, Jair Bolsonaro. El otro, al que también llaman el Trump brasileño, es João Doria, un hombre que es alcalde de Sao Paulo, que es del PSDB, que presentó aquel concurso en televisión The Apprentice, o El Aprendiz, lo mismo que hizo el señor Donald Trump aquí en Estados Unidos, un hombre bastante de derecha que entre otras cosas se opone al aborto y que en algún momento dado decidió patrocinar un tipo de alimentación para la gente, un tipo de alimento que no parecía realmente muy saludable y que algunos llegaron a comparar con comida para mascotas, con comida para perros. ¿Cuál de los dos es el Trump brasileño y qué posibilidades, en su opinión, tiene alguno de estos dos señores de llegar a la presidencia del Brasil el año entrante? Bueno, a mí me parece que a los candidatos les gusta se parecer a Trump porque Trump ha ganado las elecciones. Entonces, tal vez para ellos es bueno, pero la verdad es que los dos candidatos ya son políticos y Trump no era político. Entonces, lo que decimos de Trump, que no era de la clase política, que era una opción distinta, no ocurre con ellos, porque ya son de la clase política. Les gustaría pensar que no, pero ya son. Lo que pasa también es que Brasil es un país muy distinto de Estados Unidos. Trump habla acá de tráfico de drogas, de violencia, pero en Brasil hay problemas muy más graves sobre violencia. Entonces, lo que se pregunta es, ¿por qué un candidato que habla tanto de la seguridad pública, de la violencia, ha ganado tanto espacio? Yo creo que es necesario preguntar cómo Bolsonaro ha ganado todo ese espacio, que es similar a un espacio que Trump ha ganado acá, pero Brasil tiene esos problemas muy más graves. Hay el problema de la corrupción también. Estos dos candidatos son candidatos que están están lejos de los problemas de otros candidatos en Brasil que ya se han involucrado con acusaciones de corrupción. Entonces, es por eso que tienen como esa apariencia populista, el pueblo les parece una opción nueva. Entonces, sí, es verdad que les parece a los ciudadanos brasileños que son una opción diferente, distinta, a quien pueden tentar una nueva opción para el futuro de Brasil, pero no creo que se parecen tanto a Trump cuanto los periódicos aquí en Estados Unidos dicen. ¿Cuál de los dos podría tener más opciones de llegar a la presidencia? O por lo menos a la hora de las elecciones, ¿cuál de los dos tendría más respaldo? Las encuestas ahora muestran que Bolsonaro ha ganado mucho espacio,
pero yo creo que Doria es un candidato que se puede acercar más del centro. Normalmente los candidatos en cualquier país que quieren llegar a la presidencia tienen que estar más cerca del centro que de los extremos. Entonces yo diría que hay muchas opciones para Doria. Juan Carlos Hidalgo. A mí me llama la atención el fenómeno evangélico, ¿verdad? Lo que está jugando en Brasil, un 25% y creciendo rápidamente, y especialmente el fenómeno pentecostal, ¿verdad? Que son evangélicos más activistas, más abiertos en su religión y que más entusiastas de participar en política como bloque. Estamos viendo ese fenómeno, yo lo veo en mi país, en Costa Rica, en donde un 10% del Congreso de Costa Rica, los escaños están ocupados por partidos abiertamente evangélicos y que actúan en bloque. Y vemos que en Brasil empieza a darse también ya ese fenómeno donde políticos abiertamente evangélicos apelan directamente al voto evangélico con un mensaje de conservadurismo social, ¿verdad? Que sabemos que en nuestra región ya ha llegado la tendencia de reconocer la igualdad de derechos, por ejemplo, las parejas del mismo sexo, y reconocer otras causas sociales, pero entonces estamos viendo una contrarrevolución conservadora y que se está dando en este nivel del pentecostalismo y los evangélicos. Yo creo que es un fenómeno que lo estamos viendo muy bien en Brasil, yo lo veo muy bien en mi país y no me extrañaría que en otros países de América Latina donde los evangélicos están ganando como porcentaje de la población también se empiece a dar. Pepe. A mí me parece que como una moraleja que puede haber de esta cuestión es que el desencanto con la clase política, dado las cuestiones de corrupción tan graves en Brasil, pero en otros países del continente, toma distintas formas. No hay una regla exacta de que se tiene que volver a un populismo extremo, a un extremo de derecha. Y realmente el populismo surge de una insatisfacción y con el atractivo de algunas propuestas de gobierno que no necesariamente tendrán efectividad en la tierra, pero que sí, al menos en la mente de los votantes o en el corazón de los votantes, los hacen creer en una ilusión. Y eso me parece que es lo que está ocurriendo. Yo quería preguntarle a usted también por otro tema que tiene que ver con su país, con México, porque esta semana, en las últimas horas, el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, pronunció un discurso en donde hizo algunos cambios, anunció algunos cambios en su gabinete ministerial, aceptó algunas renuncias, por ejemplo, pero lo que llamó la atención es que en cierto modo le puso una alfombra para que se convierta en el candidato presidencial del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que es el de Peña Nieto, el señor José Antonio Meade. José Antonio Meade es ha sido secretario de Hacienda, pero ha sido además secretario de muchas otras cosas, no solamente en el gobierno de Peña Nieto, sino en el anterior de Felipe Calderón. Ha sido secretario también de Relaciones Exteriores y ha ocupado otras carteras. Tiene 49 años, es famoso por carecer de carisma, pero es famoso también por su preparación. Estuvo en el ITAM, que es una especie del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT mexicano, y fuera de eso obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad Yale, aquí en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Se enfrentará al señor Meade, esto después de que Peña Nieto dijera gracias Pepe por lo que has hecho en el gabinete y muchos éxitos en tu nuevo proyecto, y de que Meade anunciara la candidatura presidencial. Se enfrentará a Andrés Manuel López Obrador, que fue alcalde del DF, alcalde de la capital, que en las encuestas está marcando bastante bien. En dos ocasiones anteriores, en dos campañas anteriores, López Obrador iba bien y terminó cometiendo errores y terminó cayéndose y saliendo derrotado. Lo que dicen muchos analistas y lo que destaca la prensa es que seguramente el PRI escogió a Meade, que no es militante del PRI, pero el PRI cambió los estatutos para que pueda ser candidato, lo ha escogido para quitarle las banderas a López Obrador de la lucha contra la corrupción, en el sentido de que José Antonio Meade es un hombre limpio, según dicen todos los informes de prensa. Ese es el motivo por el cual el PRI ha escogido al señor Meade, quitarle las banderas de la lucha contra la corrupción a López Obrador. Sin duda lo has explicado muy bien, Juan Carlos, porque no solo es quitarle al propio López Obrador, sino a otras opciones que pudieran estar como un frente de coalición entre el PAN y el PRD que está tratando de surgir en México. Pero sí, el PRI escogió a Meade tratando de, básicamente maquillar su imagen, escogiendo a alguien que representa, entre comillas, lo menos peor de lo que tienen, un tecnócrata bien preparado, que habla tranquilo, que es reconocido internacionalmente,
que en principio no tiene escándalos de corrupción dentro de él, pero que representa un partido que en los últimos 4 años ha visto una cantidad récord de escándalos de corrupción, de incremento en la violencia, de falta de combate a la pobreza efectiva. Entonces, ¿podrá Meade maquillar no solo a sí mismo, sino todo lo que está atrás de su partido? Esta semana misma también fue un recordatorio en México de que el PRI, las viejas formas del PRI que gobernó México por 70 años hasta el año 2000 y que regresó al poder con Peña Nieto en 2012, no se habían ido. Regresamos a un vocabulario que ya, yo pensaba que ya había sido superado desde mi juventud. Yo conocía palabras como cargada, tapado, dedazo, que son el propio presidente Peña Nieto dijo, son parte de la liturgia del PRI. Por ejemplo, se decía, ¿quién es el tapado? El tapado es aquel que iba a ser seleccionado por el presidente para ser el candidato y que eventualmente se convertiría en presidente. Pues ahora toda esta semana se jugó con la idea, la pasada, sobre quién sería el tapado. Él fue el tapado y bueno, y fue el elegido. Dicen, ahora fue a buscar el apoyo de las bases, un tecnócrata pues bien cortado, con un traje y todo. Llega con los campesinos y con las bases obreras, que son conocidas por su corrupción adentro del PRI, a presentarse como el candidato de las bases en lo que le llaman la cargada. Entonces, esas formas no se han ido, el PRI sigue siendo el mismo. La cuestión es, ¿la alcanzará Meade para llegar a la presidencia ahora? ¿Cuáles han sido los principales escándalos de corrupción del gobierno de Peña Nieto? Y esa es la parte más interesante, ¿no? Las preguntas el más conocido es el llamado caso de la Casa Blanca, el caso que involucra al propio presidente Peña Nieto, en el que se descubre que está viviendo en una casa, en una casa particular que había sido básicamente pues tramitada a través de un préstamo a su esposa, por parte de un contratista que ganó un contrato multimillonario para construir un tren de la Ciudad de México a Querétaro, una ciudad a 2 horas de la capital, y se descubre por parte de una reconocida periodista, Carmen Aristegui, y bueno, ese es el inicial. Y nunca quedó claro que el presidente entendiera que había un conflicto de interés en esto. Pero también se ha conocido casos de gobernadores priistas que han manejado las finanzas públicas de una manera desastrosa. El señor Javier Duarte se escapó y estaba en Guatemala. El señor Duarte era gobernador de Veracruz. Sí. El señor del gobernador de Quintana Roo, que fue descubierto en Panamá. Todo el mundo está escapando y todos los casos pasaron por mal manejo de las finanzas públicas, y el señor Meade, siendo secretario de Hacienda, tramitó muchísimos de los dineros que llegaban a los estados. La pregunta es, ¿realmente simplemente cerró un ojo, se puso un dedo en la nariz para no ver, para no sentir nada? Esa es la parte que muchos le cuestionan a la hora casi candidato del PRI. Paola Duarte. Sí, yo creo que ese es un otro caso que muestra que lo que la población, lo que el pueblo quiere es candidatos que no sean de la clase política, pero sin preguntar si verdaderamente no lo son y si eso es importante. Entonces yo pregunto si es importante que los candidatos no sean de la clase política. ¿Por qué hay esa voluntad ahora? Claro. Juan Carlos Hidalgo, que conoce muy bien México. Ahora, eso que mencionaba Pepe, cuando llegó el PRI de vuelta al poder con Peña Nieto, la discusión era efectivamente si estos eran los viejos dinosaurios del pasado. Y un amigo mexicano me dijo, resultaron ser como el dinosaurio en la última película Jurassic Park, ¿verdad? Modificados genéticamente, todavía más voraces. Efectivamente, o sea, los dos grandes temas en este momento en México son corrupción y seguridad. La economía no tanto. Entonces la pregunta es si esto va a ser como, ¿es la economía estúpido, una elección de estas, o va a ser, ¿es la corrupción estúpido o es la seguridad estúpido? Y parece que la jugada entonces efectivamente del PRI es neutralizar el tema de la corrupción con Meade, pero como lo menciona Pepe, ¿cómo puede uno, a pesar de que uno puede ser muy limpio, ser el estandarte de un partido que es reconocido por ser de lo más corrupto que hay en la política latinoamericana, ¿verdad? Va a ser muy difícil, pero esa va a tratar de ser la jugada y también atraer los votos de la clase media, que son usualmente de clase media conservadora del PAN, tratar de atraerlos ante la opción de la carta del miedo, que es, bueno, López Obrador nos va a llevar a Venezuela. Entonces van a ser diferentes mensajes
que se van a tratar de conjugar. Pero nuevamente, la corrupción y la seguridad van a ser las principales preocupaciones de los mexicanos, no tanto la economía, a pesar de que la economía tampoco es que está teniendo las tasas del 6% de crecimiento que en su momento prometiera Peña Nieto, pero en este momento los mexicanos tienen preocupaciones más urgentes, que son la corrupción y la seguridad. Las elecciones en México son el 1 de julio, el 1 de julio, y el presidente se posesiona el 1 de diciembre, el 1 de diciembre para un periodo de 6 años. Pero además en México no hay doble vuelta. En la primera vuelta el que gana, en las elecciones el que gana, gana. No hay primera vuelta y segunda vuelta. Nunca se ha pensado en modificar eso en el sentido de que si podría ganar un candidato que obtenga el 25% de los votos. Sí, ha habido un movimiento muy fuerte al inicio de esta administración pensando justamente en esto por parte de ciudadanos, presionando a la clase política para que acepte este tipo de mecanismos. Y sin embargo no han tenido éxito, porque lo que se ha instalado en México es una partidocracia. Después de haber llegado en 2000 con el primera alternancia en el poder luego de 70 años, los que tomaron poder con el financiamiento público de los partidos, con la repartición de los cargos públicos, han sido los partidos. También hay que recordar, los segundos partidos después del PRI es el PAN de derecha y el PRD de izquierda y el nuevo partido de Morena. Ninguno de los partidos presentes en distintas gubernaturas y en legislativos estatales ha aparecido como un partido limpio. Todos los partidos han expresado escándalos y eso te expresa que básicamente lo que muchos partidos defienden son sus privilegios y no necesariamente la representación de la ciudadanía. Ha habido también, además de la segunda vuelta, el intento para presentar candidatos ciudadanos y sin embargo los umbrales para juntar firmas para que una persona pueda registrarse son altísimos y son puestos a propósito por las legislaciones hechas por los partidos para evitar el surgimiento de opciones independientes. Sí. Entonces, pues la pregunta es, ¿la partidocracia podrá reformarse a sí misma? Sí, históricamente, bueno, del regreso a la democracia, pero en varios años, México ha tenido esos tres grandes partidos, ¿verdad? PRD, PAN y el PRI. Entonces, había una repartición de votos, pero ahora que nace Morena, hay un mayor fraccionamiento y ahora que puede haber la posibilidad de candidaturas independientes, entonces, efectivamente, con una sola ronda, alguien puede quedar presidente 30%. Con un 30%, incluso menos. Y eso es muy serio. O sea, definitivamente, esa es la gran reforma que necesita México política, creo yo, que es introducir la doble vuelta. Claro. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Juan Carlos Hidalgo por haber estado en este programa y gracias Paola de Orte y Pepe Díaz Briceño y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.